Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de base de datos en SQL Server 2014. En este video vamos a ver combinación de tablas, utilizando las cláusulas join. En determinada ocasión se tendrá que unir más tablas para combinar los valores y poder mostrarlos juntos en una sola consulta. Para esto vamos a utilizar la cláusula join. Hay que diferenciar dos tipos de combinaciones, las internas y las externas. Las internas devuelven todas las filas que cumplen con la condición de las tablas. En caso de no encontrarse coincidencia de valores, no mostrará nada. Y las externas, las filas resultantes no son directamente de la tabla origen. Podrían ser de la tabla origen, de la izquierda, de la derecha o completas. Combinación de tablas join. Tenemos varias cláusulas. Tenemos inner join, left join, right join, full join y cross join. En este video vamos a ver específicamente inner join. Vamos a ver ahora mismo un diagrama donde muestra las diferentes cláusulas join. En la parte de la izquierda tenemos left join. Como vemos, las tablas se unen basándose en la tabla de la izquierda, la tabla origen. Al lado derecho tenemos el right join, que las dos tablas se unen basándose en la tabla de la derecha. También tenemos el inner join, que vendría a ser los campos que coinciden en ambas tablas, o la intersección, como en un diagrama de Venn-Euler. Tenemos también debajo el full outer, la unión de ambas tablas. Como dijimos anteriormente, en este video vamos a ver la cláusula inner join. Inner join es otro tipo de composición de tablas que permite emparejar filas de distintas tablas de forma más eficiente que con el producto cartesiano, cuando una de las columnas de emparejamiento está indexada o está relacionada entre ambas tablas. Tenemos ahí nuestro diagrama de nuestro inner join, que vendría a ser la intersección en un diagrama de Venn-Euler. Para entender mejor el uso de inner join vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Implementar un script que permita mostrar los pasajeros con su correspondiente país de residencia. Utilizar la cláusula inner join. Como vemos, un pasajero pertenece a un solo país y un país puede tener muchos pasajeros. La columna que me va a permitir hacer la intersección va a ser la columna I de país, que es una columna común en ambas tablas. Y mediante esa columna vamos a poder hacer el inner join. Nos ubicamos ahora mismo en nuestro Microsoft SQL Server Management Studio, en este caso la versión 2014, y vamos a ingresar a nuestro motor de base de datos. Recordemos que podemos escribir la palabra local entre paréntesis y hacer clic en la opción conectar. Como vemos en la parte de la izquierda, nuestra base de datos con la que estamos trabajando es DB Reserva. Vamos a abrir una nueva consulta haciendo clic en la opción nueva consulta. Vamos a resolver entonces nuestro primer ejemplo, implementar un script que permita mostrar a los pasajeros con su correspondiente país de residencia. Primero tenemos que verificar que esté activada nuestra base de datos, en este caso DB Reserva, como es el caso. Si no está activada, podemos utilizar la sentencia use más el nombre de nuestra base de datos, que en este caso se llama DB Reserva, y ejecutar nuestra sentencia para activar nuestra base de datos. Vamos a resolver entonces nuestro primer ejemplo. Y como en un inicio explicamos que inner join es mucho más eficiente que el producto cartesiano, pues vamos a ver cómo se implementa un producto cartesiano entre ambas tablas. Primero voy a seleccionar select y voy a utilizar un prefijo para mi tabla pasajero. El prefijo va a ser pas. De mi tabla pas necesito el nombre del pasajero. De mi tabla pas también necesito el a paterno. De mi tabla pas también necesito el a materno. Y ahora de mi tabla país, en este caso utilizaré el prefijo pai, necesito el nombre del país. Como vemos ahora mismo tenemos dos nombres, el nombre del pasajero y el nombre del país. Así que el segundo nombre va a tener un alias necesariamente. Le vamos a poner un alias as. Vamos a ponerle el alias entre corchetes para poder ponerle la tilde. Tenemos entonces el nombre del pasajero, el a paterno, a materno y el nombre del país. Después le digo de qué tablas. De mi tabla from pasajero con el prefijo pas, coma, mi tabla país con el prefijo pai. Si ejecutamos hasta ahí tenemos un producto cartesiano de ambas tablas. Ejecuto a ver para ver, execute, y vemos debajo todos los registros. Como nos fijamos, Juan Carlos Arcila Díaz, se muestra un Juan Carlos Arcila Díaz por cada país que existe, y lo mismo para cada uno de los campos de la tabla pasajero. Y en total tengo 77 registros. ¿Por qué 77 registros? Vamos a comprobarlo. Se está haciendo un producto cartesiano, es decir, se están multiplicando los campos de mi tabla pasajero por los campos de mi tabla país. Vamos a ver ahora. Vamos a seleccionar todos los pasajeros y vamos a seleccionar también todos los países.
De esa manera selecciono todos los pasajeros y todos los países. Y veo que tengo ahora mismo 7 pasajeros y 11 países. Es por eso que en la consulta del producto cartesiano sale 11 por 7, 77 valores. Como vemos ahora mismo. Acá están los 77 valores. Esa es la primera forma de hacerlo, utilizando el producto cartesiano. Pero para que sea más eficiente nuestro producto cartesiano, voy a ponerle ahora mismo una condición. Y le vamos a decir que no queremos que sea una multiplicación de todos los campos, sino que solamente nos muestre los campos intersectados. ¿Por qué columna? Por la columna común entre ambos, que es el ID país. Le digo entonces, where, donde de mi tabla pass, su ID país sea totalmente igual a mi tabla py, que es el prefijo py, y su campo también ID país, que es un campo común entre ambos. Si ahora mismo ejecuto, selecciono todo, ejecuto nuevamente, me muestra debajo ya los 7 pasajeros y cada uno con su país realmente coincidente. En este caso, Juan Carlos Perú, Ana Díaz Perú, Rosa Guevara México. Ahora vamos a hacer que nuestra consulta sea más eficiente. Ya no vamos a utilizar un producto cartesiano, sino vamos a utilizar nuestra cláusula innerJoin. Seleccionamos entonces, digo, select de mi tabla pasajero, que va a ser el prefijo pas. Necesito el nombre. De mi tabla pasajero también necesito el a paterno. De mi tabla pasajero, prefijo pas, necesito el a materno. Y de mi tabla país, cuyo prefijo es py, necesito el nombre del país. Y este nombre, como ya tengo un nombre inicialmente, lo voy a renombrar. Le voy a decir, este nombre muéstralo como país. Y debajo le indico de qué tablas voy a jalar dichos campos. Le digo from de mi tabla pasajero, cuyo prefijo es pas. Y le digo unida, un inner join. ¿Con qué tabla? Con mi tabla país, cuyo prefijo es py. Si ejecuto hasta ahí mi consulta, si ejecutamos hasta ahí, vemos que nos está saliendo un error. ¿Por qué nos sale un error? Porque todavía falta ver de qué manera vamos a unir dichas tablas. Y tiene que ser por un campo común entre ambos. Entonces le digo, únelo de la siguiente forma, donde de mi tabla pas, su ID país, que es la llave foránea que hace referencia a la tabla país, es igual de mi tabla py a también su ID país. De esa manera. Si ahora mismo ejecutamos esta consulta, que es mucho más eficiente que el producto cartesiano, vamos a ver que tenemos el mismo resultado. Tenemos los 7 registros y cada pasajero con su país de residencia. No el código del país, sino exactamente el nombre del país. Continuamos ahora mismo con nuestro ejemplo número 2. Implementar un script que permita mostrar los pasajeros con las siguientes columnas. ID de pasajero, nombre, a paterno, a materno, país, fecha de pago y monto de pago. Utilizar también inner join, pero en este caso ya no son solamente 2 tablas, sino tenemos 3 tablas. La tabla pasajero, la tabla país y la tabla pago. Si ahora mismo nos fijamos en nuestra base de datos DB reserva, voy a empezar a desplegar, vemos que tenemos la tabla pago, y la tabla pago está relacionada con la tabla ID pasajero, y ahora vemos nuestra tabla pasajero, y vemos que la tabla pasajero está relacionada con la tabla país, por eso la llave foránea ID país. Vamos a unir entonces estas 3 tablas utilizando la cláusula inner join para hacer coincidir sus llaves primarias y foráneas. Iniciamos seleccionando entonces, como vemos en la parte superior, la columna ID pasajero, pero de mi tabla pasajero, cuyo prefijo que vamos a utilizar es pas, ID pasajero, coma, también necesitamos de la tabla pas el nombre, también necesitamos de la tabla pas el a paterno y también necesitamos de la tabla pas el a materno. ¿Qué más necesitamos después? También de mi tabla país el nombre, py.nombre, y le vamos a poner un alias porque ya tenemos un nombre. En este caso el alias que le vamos a poner va a ser país. Le ponemos corchetas para poder utilizar las tildes. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la fecha de pago. Pero ¿de qué tabla vamos a jalar la fecha de pago? De mi tabla, en este caso pago, cuyo prefijo que voy a utilizar va a ser pag. Pag.fecha, coma, y también necesito el monto, pag de mi tabla pago, punto monto, para sacar el monto. ¿De qué tablas le decimos? Primero de mi tabla pasajero, cuyo prefijo es pas, y este pasajero va a estar unida, ¿con quién tabla? Inner join va a estar unida primero con mi tabla país, cuyo prefijo es py. ¿De qué manera uno las 2 tablas? Le digo on
de la siguiente manera, donde de mi tabla pasajero, que es prefijo es pas, y de país es igual a mi tabla país, cuyo prefijo es pay, punto y de país. Me falta ahora las columnas fecha y monto, que son de mi tabla pago. A esta unión que ya tengo de mis dos tablas, pasajero pas con país prefijo pay, voy a agregar la siguiente tabla, en este caso la tabla pago. Un nuevo inner join para agregar mi tercera tabla, en este caso que es pago con su prefijo pag. ¿De qué manera uno estas tablas? A la unión que ya tenemos de la tabla pasajero con la tabla país, vamos a unir esta nueva tabla pago. ¿Cuál va a ser el campo común entre ambos? Pues va a ser el campo i de pasajero, entre la tabla pasajero y la tabla pago. Iniciamos entonces. De mi tabla pasajero, prefijo pas, el i de pasajero va a ser igual a mi tabla pag, en este caso que es pago, el i de pasajero también. Como vemos ahí. Si ahora mismo ejecutamos nuestra consulta, seleccionamos todo y la ejecutamos, vamos a tener en este caso el ID pasajero, el nombre del pasajero, su apellido paterno, su apellido materno, de qué país está viajando, la fecha en la que está viajando, la fecha de todos sus viajes y el monto que él ha cancelado, como vemos aquí. Tenemos tres tablas unidas y solamente mostramos los campos que nosotros queremos consultar en este caso. Vamos ahora a resolver nuestro ejemplo número 3, implementar un script que permita mostrar las reservas de un determinado pasajero especificado por su número de documento. Finalmente, debe ordenar la fecha de reserva de forma ascendente. ¿Con qué tabla vamos a trabajar en este ejemplo? Con la tabla pago, que como vemos está relacionada con la tabla pasajero. Un pasajero puede tener muchos pagos y un pago está relacionado con una reserva específica. Como vemos entonces, la tabla pasajero con la tabla pago, la llave en este caso común entre ambos es la columna i de pasajero, y la tabla reserva con la tabla pago, la columna común entre ambos es i de reserva. Nos ubicamos ya entonces en nuestro Microsoft SQL Server Management Studio y vamos a resolver este ejemplo número 3. Primero tenemos que declarar, como dice el ejemplo, el número de documento de un pasajero. Vamos a declarar entonces, recordemos que toda variable en SQL Server se declara primero escribiendo el símbolo arroba y después el nombre de la variable. En este caso se va a llamar num documento, va a ser de tipo varchar. ¿Por qué varchar 12? Como vemos en nuestra tabla pasajero, la columna número de documento es un varchar, en este caso, varchar 12. Y de frente le voy a dar un valor por defecto, va a ser igual, entre apóstrofes, recordemos que ponemos los valores de tipo texto, vamos a poner un número de documento. Después ya de declarar nuestra variable, vamos a implementar ya nuestra consulta select. Iniciamos entonces select. Y voy a decir que quiero todos los campos de la reserva, porque vamos a mostrar todas las reservas. Entonces, de mi tabla reserva, cuyo prefijo voy a utilizar res, punto, asterisco para mostrar todas las columnas de mi tabla reserva. Y debajo ya muestro la unión de ambas tablas, mi tabla reserva con pago y con pasajero. Pero acá recordemos que solamente quiero las columnas de mi tabla reserva. Entonces, voy a decir from de mi tabla, en este caso, pago. Voy a utilizar un prefijo pag, unida, inner join con mi tabla pasajero, cuyo prefijo es pas. Y le voy a indicar de qué manera voy a hacer la unión o el inner join de la intersección. De mi tabla pago o pag, el id pasajero en este caso va a ser igual de mi tabla pas a su id pasajero. Después de tener ya esta unión, me falta unir con qué otra tabla, con mi tabla reserva, justamente donde voy a obtener todas las columnas. Le indicamos entonces debajo un nuevo inner join a esa unión que ya tenemos establecida con mi tabla reserva, cuyo prefijo va a ser res. Y debajo le indicamos de qué manera va a ser la unión. En este caso de mi tabla pag, su id reserva va a ser igual al id reserva de mi tabla reserva. De esa manera, pero no quiero mostrar todas las reservas, sino quiero mostrar solamente las reservas del cliente, en este caso con el DNI 4715777. Entonces digo where, hago un filtro en este caso, where de mi tabla pas, que es pasajero, su número de documento va a ser igual a ¿quién? A mi variable número de documento.
de esa manera. Si nos fijamos, en nuestra selección solamente quiero las columnas de mi tabla res, todas las columnas de mi tabla res. Y nos preguntamos para qué unimos nuestra tabla res con pago y con pasajero. ¿Para qué la unimos si solamente quiero las columnas de la tabla res? Pues porque estoy haciendo un filtro con el número de documento. Y el número de documento lo tenemos en la tabla pasajero. Y si vemos nuestro diagrama, la tabla pasajero se relaciona con pago y pago con reserva. Como quiero todas las reservas de un determinado pasajero, necesariamente tengo que unir reserva con pago y pago con pasajero. Si hacemos un resumen hasta ahí, hemos unido pago con pasajero, porque nos ha parecido más eficiente unir primero pago con pasajero y después a esta unión adicionarle nuestra tabla reserva. A toda esta unión, entonces aquí abajo le adicionamos reserva para mostrar solamente los campos de la reserva, cuyo pasajero su número de documentos es el 4715777. Tenemos hasta ahí, pero nos falta, ¿qué más? Ordenar la fecha de reserva de forma descendente. Entonces le decimos ordered by de mi tabla res su fecha de manera descendente. Hasta ahí. Entonces mostramos todas las columnas de nuestra tabla reserva, pero solamente las reservas del pasajero cuyo número de documento sea 4715777. Si ejecutamos hasta ahí, vemos que no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún pasajero asociado con ese número de documento. ¿Qué pasa si no es el 47, si no es el 477157777? Ejecutamos nuevamente hasta ahí nuestra consulta, incluso con nuestra variable num documento. Ejecutamos y vemos que tenemos una reserva para ese pasajero, cuyo número de documento es el 4715777. Solamente estamos mostrando los campos de la tabla reserva que pertenecen a un pasajero determinado. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Recuerden que todos los códigos están publicados de manera libre en www.incanatoit.com. Que tengan buen día, les saludo a Juan Carlos.